A continuación, Familias Contracorriente. Somos una evangelización viva. Pues bienvenidos a un nuevo programa de Familias Contracorriente. Es un gusto, como todos los viernes, poder llegar hasta sus hogares y que puedan compartir con nosotros esta hora de programa. Hoy queremos principiar dándole gracias a Dios por los abuelitos. Hoy la iglesia los celebra y creo que es importante hacer mención porque al final son parte de nuestra familia y los que los tienen o no los tienen, pues creo que es importante darles a entender que los queremos, los cuidamos y que son importantes aún a su edad. Ya entrando un poquito más en el tema, pues hace 15 días estuvo con nosotros Carlos Vides compartiéndonos el tema el cristiano es seguir a Cristo por amor. Y creo que nos quedamos un poquito cortos en el tema y hoy lo tenemos nuevamente aquí de invitado para que podamos darle continuidad a este programa, porque como les digo, nos quedamos con muchas interrogantes posiblemente. Así que Carlos, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Creo que estaría importante empezar a platicando, haciendo una reseña o un resumen de lo que se habló hace 15 días, para que podamos ir como entendiendo de lo que vamos a hablar hoy. Ok, Alejandro, muy buenas noches, amigos televidentes. Iniciemos con una oración, ¿te parece? Ok. Para que el Señor nos ilumine y que permita que este momento de vida que vamos a invertir en cada uno de nosotros, Jesús, que ya está presente aquí entre nosotros, nos hable al corazón y especialmente hoy, Alejandro, sane nuestro corazón, porque hoy el tema va a permitir que Jesús sane muchas áreas internas de nuestro ser como personas y seres humanos y como seres espirituales. Por eso que vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, santo y misericordioso, te alabamos, bendecimos y glorificamos y te damos infinitas gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque confirmas al darnos la vida que la misión a la que nos has elegido y predestinado continúa, Señor. Nos das también un espaldarazo para decir: ánimo, te doy el tiempo necesario para que tú alcances la plenitud que he creado para ti. Te damos gracias, Padre, por eso. Y ayúdanos hoy a profundizar, Señor, en nuestra voluntad, en nuestra madurez y en nuestra conciencia, para asumir con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente esa respuesta al llamado que Dios nos hace diciendo que nos ama y que si lo amamos lo podemos seguir y demostrar siendo discípulos de Jesús. Danos el poder del Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de los corazones de nuestros televidentes y de nosotros, Señor, y sane toda herida que hay ahí, Señor, todo dolor y todo sufrimiento que hemos ido adquiriendo y algunas veces hemos ido guardando durante casi toda nuestra vida en nuestro interior, y que hoy libere el Señor ese dolor y ese sufrimiento y transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de amar a Jesús. En compañía de Virgen María, quien hoy está feliz celebrando a sus padres, y en ellos a todos los abuelitos y abuelitas, te damos gracias, Jesús, porque desde ya sabemos que lo que hemos pedido tú ya lo has otorgado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que empecemos, Carlos, yo quisiera recordar a todos los que nos están viendo que como estamos en vivo pueden hacer sus llamadas para cualquier duda, comentario que puedan hacerlo. El teléfono es
2251-1244. Entonces, Carlos, si querés, empezamos. Hubieron 3 palabras básicas de las que hablamos en el programa anterior. Si pudiéramos hacer el resumen. Ok. Mira, el programa anterior, para aquellas personas que no pudieron escucharlo y verlo, se inició con 2 temas importantísimos. Uno es que el ser cristiano y vivir ese espíritu de Cristo en mi vida espiritual, consiste en la respuesta que yo le doy a Jesús, que me pide que lo siga, ¿verdad?, en la imitación de su vida. Y en la segunda parte que vimos, se estableció que ese seguimiento no es solamente seguir a Jesús, sino que Jesús quiere que lo sigamos amándolo. Entonces, en conclusión, el programa anterior, para concluir en una sola frase, es que Jesús nos invita, porque nos ama, a que lo sigamos con la única condición de que lo sigamos amándolo con todo nuestro corazón. Esta premisa es muy importante para que podamos seguir desarrollando el conocimiento de lo que vamos a compartir. Y nos basamos, y yo introduje 3 elementos, 3 palabras que podían ayudarnos a profundizar un poco esa enseñanza y no dejarla como un conocimiento mundano en donde yo recibo el conocimiento y el conocimiento no me ayuda a mejorar mi vida. No, sino que estas palabras nos ayudan a comprender de que todo conocimiento espiritual debe de transformarnos enormemente, cambiarnos y convertirnos en aquella persona que fue creada por Dios desde un inicio. Entonces las palabras fueron voluntad, fueron madurez y fueron conciencia. Y las vamos a seguir utilizando en este programa, y si hay otros posteriores, los vamos a seguir utilizando, porque es vital. Primero, definimos que la voluntad, pues descubrimos que hay que educar la voluntad. Entonces, a veces nosotros tenemos una voluntad débil por la que no podemos asumir compromisos, por la que nosotros tomamos una decisión y no somos constantes hasta terminar aquello que hemos decidido. Esa inconstancia denota que mi voluntad aún no está firme. Y lo segundo de la voluntad, en esa educación que tiene que tener, es que el seguimiento de Jesús nos invita a unir la voluntad nuestra, en nuestra libertad, con la voluntad de Dios. Y el mejor ejemplo, pues, es Jesús y Virgen Santísima María. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad, Señor. Y entonces yo vengo y asumo esa responsabilidad en mi voluntad, porque Jesús me permite esa libertad de elección, pero requiere la respuesta. Él me cuestiona con su amor, pero requiere la respuesta. Entonces, mi respuesta tiene que ser en mi propia voluntad. Quien nos está viendo, su respuesta a Jesús debe de ser, bueno, hoy piense y diga, yo tengo la voluntad en mi libertad de aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Y ese es un buen principio. Pasando a la otra palabra, la madurez, hoy la vamos a desmenuzar un poco porque es necesario, pero también nos exige el seguimiento a Jesús por amor, nos exige que nosotros ya actuemos como personas adultas maduras, en donde yo asumo mi responsabilidad y cumplo con mi compromiso, porque ya tengo la voluntad de hacerlo y la madurez me da la fuerza y el carácter para poder cumplir con lo que tengo que hacer. Y finalmente está que ya tomando esa decisión personal en mi voluntad con madurez, entonces me encuentro con el seguimiento de Jesús y con ese vivir con Jesús, en donde Él me va ayudando a profundizar en mi conciencia. Porque también descubrimos que la conciencia hay que formarla. Y dependiendo de cómo ha sido formada nuestra conciencia, así también es la reacción que tenemos nosotros en nuestras acciones hacia otras personas, en las circunstancias de nuestra vida y también a la palabra de Dios. Me recuerdo que conversamos acerca de que a veces nosotros, la palabra de Dios, no tenemos la conciencia de que es palabra de Dios.
A veces lo tomamos como el extracto de un libro, que lo saqué del contexto y lo menciono. A veces lo utilizamos como un medio para tratar de obligar o convencer a alguien, cuando la misma palabra de Dios es palabra de Dios, no es palabra del hombre. Y esa palabra de Dios hay que discernirla en el Espíritu Santo. No en el conocimiento humano, no en la mente humana, sino que requiere de que el Espíritu Santo nos haga ver y nos ilumine lo que Dios verdaderamente está transmitiendo a través de su palabra. Y el ejemplo que puse fue: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y muchas veces lo estamos diciendo y estamos viviendo agobiados y sufriendo y no asumimos que el Señor nos está diciendo, porque lo lindo de los salmos, y ahorita aprovecho para eso, es de que al salmista Dios le habló en el corazón primero. Y entonces el salmista responde. Cuando nosotros oramos con los salmos, estamos orando con la respuesta que dio el salmista. Y nos unimos a esa respuesta. Pero primero Dios le habló. Y si ponemos en ese contexto este salmo, pues entonces el Señor me dice: yo soy tu Señor, yo soy tu pastor, por lo tanto nada te falta. Eso es lo que el Señor le dijo al salmista y nos dice a nosotros: yo soy tu Señor, yo soy tu pastor y nada te falta. Y es palabra de Dios. Ahora, si yo vengo y lo tomo como palabra de hombre, entonces no me sirve, porque no creo. No creo de que nada me falta. ¿Cómo dice que me falta? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo... ¿Cómo dice que nada me falta? ¿Verdad? Pero ahí es donde viene el discernimiento en el Espíritu, que el Espíritu Santo nos hace ver la verdad de lo que Dios nos está comunicando. Que nos dice: mira, Carlos o Alejandro, no te preocupes. No te preocupes, yo soy tu Señor, yo soy el Señor de todo lo que existe, yo soy el que manda, y yo te he tomado como una oveja y te cargo entre mis brazos, y no importa lo que hayas vivido y pasado, tú eres mía, y he salido a buscarte, Carlos o Alejandro, te he salido a buscar, y conmigo nada te falta. Y en esa profundidad el Espíritu nos ayuda a comprender esa palabra. Entonces, ves, cuando nosotros dirigimos nuestra voluntad para integrarla a la voluntad del Padre, cuando asumimos con madurez la responsabilidad de darle la respuesta a Jesús, que me ama y me invita a seguirlo, Él me ayuda a descubrir esa profundidad en el Espíritu, en su palabra, en su vida, en su testimonio. Ahora, Carlos, digamos, ya uniendo las tres palabras, yo tengo un par de dudas. La madurez no se adquiere de la noche a la mañana, igual que la voluntad. Posiblemente la voluntad puede decir: sí, o sea, yo sí voy a seguir a Dios, pero a mi manera. Muchas veces así lo tomamos. Así es. Tú dices, la palabra de Dios hay que vivirla como Dios nos la pide, pero muchas veces lo hacemos a lo que nos conviene. Entonces, ¿qué tenemos que fortalecer en ese momento? Mira, en el caso de la voluntad, ¿te recuerdas? Mira, la educación de años atrás aquí en Guatemala, para nuestras familias, nuestros abuelitos, por ejemplo, estaba centrada en el cumplimiento del deber. Y entonces educaba nuestra voluntad en el deber. Si quieres lo podemos seguir ampliando en el próximo segmento. Sí, porque digamos, me quedan así varias dudas, porque voy a serte muy honesto. Yo realmente, a pesar de nacer en una familia cristiana y estudiar en un colegio católico, yo realmente mi encuentro personal con Dios lo tuve a los 30 años. Y de ahí para acá he madurado, pero me costó esos años para acá, me ha costado llegar a esa madurez. Y creo que esa es la parte importante que tenemos que fortalecer nosotros. Así que vamos a regresar con esto y regresamos en un momento. Seguimos aquí en su programa Familias Contracorriente con nuestro invitado Carlos Vides.
platicando sobre la madurez del cristiano. Pero Carlos, creo que hay dos tipos de madurez. Está la madurez humana y la madurez religiosa, podemos decirlo así. Creo que habría que hablar primero de la madurez humana, racional. Claro. Y es que las dos se complementan y son indispensables en el seguimiento de Jesús, ¿verdad? O sea, tenemos que aceptar de que yo necesito madurar humanamente para poder aspirar a una madurez espiritual, de seguimiento espiritual de Jesús. Entonces, la madurez humana la podemos definir, mira, no la voy a definir como dar una definición, sino que la vamos a tratar de comprender en su profundidad. Para eso nosotros necesitamos establecer algunos temas específicos que nos ayuden a comprender. El primero es que de dónde proviene nuestra manera de pensar. Hoy nuestros televidentes están en su casa y cada uno de ellos y los que estamos aquí hemos desarrollado una manera de pensar. Y cada uno tiene una manera de pensar totalmente diferente porque ha vivido diferentes experiencias y ha estado expuesto a diferentes conocimientos y ha vivido en diferentes ambientes. Ponete, mi papá nació en Esquipulas, por ejemplo, ¿verdad? Y él estuvo en un ambiente de Esquipulas. Ahí creció como niño, después vino al Conservatorio de Música aquí cerquita y él estuvo interno ahí y ese fue el ambiente en el que él vivió. Yo no, yo viví en la zona 7 y estudié en el Liceo de Guatemala y entonces mi experiencia fue diferente a la de mi papá. Por lo tanto, la influencia que yo recibí en mi manera de pensar fue de todas esas personas que han tenido que ver conmigo en la vida. Tú tienes tu propia experiencia de vida, donde naciste, creciste, te educaste, incluso cuando uno se casa, con la esposa, los hijos, la familia, los medios de comunicación, si sos o no religioso, entonces la influencia de la iglesia, la formación que te están dando, la no formación, no conociste iglesia, por eso sos ateo, en fin. Cada uno va teniendo diferentes influencias en su vida y de todas esas fuentes en donde proviene el conocimiento, llega un momento en que cada uno de nosotros, si no me dejará mentir los televidentes, cada uno tiene una manera de pensar y dice, bueno, eso es lo que yo pienso. Y en función de lo que pienso, pues yo actúo. Entonces, tenemos una manera de pensar que es diferente de todos y que ha sido como fruto de todo lo que hemos vivido y experimentado y aprendido. En esa experiencia de conocimiento, hay conocimientos que nosotros hemos aceptado como ciertos, pero nunca nos hemos cuestionado esos pensamientos. Entonces, por ejemplo, puede haber una señora que nos esté viendo, una jovencita que diga, todos los hombres son unos mentirosos. Y algunas estarán en su casa diciendo, sí, yes. ¿Verdad? Y aunque la realidad pareciera que todos, yo le digo, quitémosle todos, ¿verdad? Pues si quiere, la mayoría de hombres pues son mentirosos. Ahora, ese hecho de yo creer que todos son mentirosos hace que yo reaccione a toda actividad relacionada con ese tema de la mujer y el hombre, prejuzgando de entrada a cualquier hombre porque ya no le creo porque es mentiroso. Entonces, dime tú, ¿crees tú que ahí se puede establecer una relación sana entre dos personas cuando una está prejuzgando y criticando por su manera de pensar? No. No se puede, ¿verdad? Pero nadie se cuestiona eso. No nos cuestionamos esos pensamientos que tenemos nosotros en los que hemos aceptado que son ciertos. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo. Yo no puedo dejar de tomar. Y entonces yo vivo en función de eso. O yo no puedo dejar de ser infiel. Yo nací para ser infiel. Otro pensamiento que nosotros aceptamos como cierto, ¿verdad? No, a mí Dios no me ama. O si miran a una persona equivocada y le dicen, mira, oremos por él porque el Señor lo va a sanar y lo va a levantar. Nadie va a cambiar a esa persona nunca va a cambiar. Todos esos ejemplos son ejemplos de pensamientos que nosotros hemos aceptado como ciertos y que se deben a lo que nos han enseñado y hemos aprendido. Pero no nos cuestionamos eso. Esos pensamientos se llaman paradigmas y viene de la palabra paradigma, que es griega,
Y lo que quiere decir es que nosotros tenemos un mapa mental, un supuesto mental, que lo tomamos como cierto. Y cuando nosotros asumimos como cierto nuestro pensamiento, ¿verdad?, caemos en el error de quedarnos en un pensamiento necio. Y hablamos de la necedad. Es la necedad del bolo, digamos, del alcohólico. Dicen, pero qué necio, está viendo que se está enfermando, está viendo que está perdiendo el trabajo, está viendo, y no hay modo de que hay una necedad que proviene de la aceptación de ese pensamiento al cual uno le ha dado el poder en su mente. Así soy yo, ¿y qué? Y que me acepten. ¿Verdad? Genio y figura hasta la sepultura. Y esos dichos que son dichos populares no son ciertos. Son ciertos en la función de que están expresando lo que sí está pensando la persona, pero la persona no puede, tiene que dejar ya de ese pensamiento, y lo que tiene que hacer es confrontarse con otro tipo de pensamiento para poder establecer qué pensamiento es el más adecuado para tener. Como el ejemplo de todos son mentirosos, cuando puede ser la mayoría, gran mayoría son mentirosos, pero hay hombres que son verdaderos. ¿Verdad? Ay, difícil, decía la abuelita, como los aguacates, no se sabe cuál sale bueno, ¿verdad? Pues sí, puede ser que sea difícil, pero la verdad es de que no son todos. Si no permitimos a nuestra mente cuestionarnos por esa manera de pensar, entonces no vamos a poder tener y cultivar una relación sana con otra persona, porque ya la estamos prejuzgando y condenando por ese prejuicio que yo ya tengo aceptado. Eso se llaman paradigmas. La palabra no importa, que el paradigma no es lo importante. Lo importante es reconocer de que todos nosotros tenemos nuestros propios lentes para ver la realidad. Entonces ya podemos definir el paradigma. El paradigma es como nosotros vemos el mundo que nos rodea, en función de cómo lo percibo, cómo lo comprendo y cómo lo interpreto, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de la señora que dice que todos los hombres son mentirosos. ¿Cómo percibe ella a los hombres? Como mentirosos. Así los percibe, ¿verdad? Bueno, ¿cómo comprende eso ella en su mente? Dice, bueno, pues si son mentirosos me va a engañar y no le puedo creer nada, yo voy a sufrir porque es solo mentira y mentira. Y entonces, ¿cómo lo interpreta para poder ya definir qué conducta, qué actitud va a tener en su vida con relación a los hombres? Entonces, no, yo no me voy a dejar que ninguno me mienta, ¿verdad? Yo tengo que defenderme. Y entonces ya percibe al hombre como una amenaza. ¿Pero de dónde vino eso? Vino de la raíz de que hay un pensamiento que uno ha aceptado como cierto. Carlos, ¿y estos pensamientos para llegar a esa madurez pueden venir del hogar? O sea, ¿los papás tenemos culpa en eso? Mira, no hablemos de culpa, porque la culpa es como señalar, ¿verdad? Sino que hablemos de responsabilidad. Sí, es responsabilidad de nosotros el cuidar lo que decimos, cómo lo decimos y de qué manera vamos a impactar en las personas que amamos. El padre tiene un poder enorme en la formación de sus hijos. La madre igual. Pero si viene la mamá y le dice, ay, mi hijo, mira, ya viene otra vez ese desgraciado de tu marido, borracho, mujeriego, los hombres no sirven para nada. O viene el esposo, ¿verdad? Y llega, mira, yo vengo cansado, y la otra haraganota no hizo lo que tenía que hacer, ni siquiera tiene preparada la comida, no lavó ni los trastes, qué desgracia. Qué bueno que sos hijo varón, mijo, porque con mujer te hubieras fregado. Y ahí estamos nosotros educando a las personas, y de la misma manera lo hacemos, no solamente en las actividades. Decimos, bueno, hijo, verá que sos mero tonto vos, yo no sé por qué te tengo estudiando. Me imagino que te han de haber puesto las orejas de burro y te han puesto en la esquina ahí el maestro, porque vos sí que no le atinó servir, mi hijo, para eso, ¿verdad? Ya no sé, que en lugar de ser como yo, ofendemos y respetamos, y lo peor es que educamos a los hijos en esos tipos de pensamiento. Ellos van a replicar después lo que vieron en su casa. El que es maltratado en su casa después se vuelve maltratador.
porque es lo que aprendió. Y todo viene de la manera de pensar que ellos han ido formando, por eso es que es delicadísimo eso. Y es importante este programa y detenernos en estas palabras, porque no nos detenemos en estas palabras, solo vivimos y queremos una reacción y una solución light. Como quien dice, miren, lo que tiene que hacer es esto y esto, esto. Lo que uno tiene que hacer es asumir que yo tengo la responsabilidad, primero, de madurar yo, de comprender, de asumir mi responsabilidad y ya dejar de tonteras y de locuras y de cosas que están fuera de la madurez de una persona, cuando yo antepongo mi egoísmo porque yo me voy a chupar y les doy de todo de comer y todo, hasta les pago el colegio y si puedo hasta los libros y todo se los doy, muchachos, así que yo tengo la libertad de irme a chupar lo que yo quiera. Y eso no es madurez. Esa es una total inmadurez, pero nosotros en nuestra cultura, en el mundo real, lo adulan a uno. Buena mano vos sos ladrillo tayuyo, mano, mira, venite, qué bueno, venite, aquí hay buenas bocas. Qué buen amigo sos porque invitas. Ya no sos mi amigo, sos mi hermano, sos mi carnal, ¿verdad? Ya llega uno así como sopilote y lo llevan. Y todo eso lo mira la familia, lo miran los hijos, lo mira la esposa, y después uno no quiere que ellos tengan malos pensamientos o pensamientos equivocados. Después querés que piensen bien y que vayan a la iglesia y que formen parte de un ministerio de jóvenes y si vos les has enseñado otra cosa. Entonces todos hemos estado expuestos a esa experiencia de vida. Entonces, ¿será posible cambiar una manera de pensar? ¿Qué decís tú? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes, hermanos y hermanas? ¿Creen ustedes que una persona puede cambiar de manera de pensar? ¿Que esa mujer que piensa que todos los hombres son mentirosos puede salir de esa totalidad que le está haciendo y pueda reducirlo y decir, bueno, la mayoría de hombres, pero hay hombres que son verdaderos? ¿Puede una persona, un alcohólico que ha abandonado a su familia, a su trabajo, se ha despreocupado por sí mismo, ha vivido en el egoísmo, puede recuperarse y ser una persona buena, pura, santa, sana en el camino de Dios? ¿Puede uno? Sí. ¿Verdad? Bueno, te voy a poner un ejemplo de hasta dónde llega el alcance de la mentalidad que uno tiene. Había un consultor, un capacitador en Estados Unidos que se montó en el metro de Nueva York. ¿Verdad? Él venía de dar un seminario de 8 horas, venía rendido, le dolían los pies, las manos, la boca, la lengua. Su mente estaba totalmente ya débil. Estaba enojado porque le había ido bien, pero ya estaba enojado del cansancio, ya quería ir a su casa, él quería acostarse y descansar, y se subió en el metro de Nueva York, eran las 10 de la noche, y dijo, a esta hora no hay tanta gente, voy a poder descansar. Y efectivamente entró en un vagón en donde al fondo habían 2 ancianitos leyendo una revista y un señor con 2 hijos de 9, 10 años. Ya estaban ahí con su papá. Bueno, viene el consultor y dice, bueno, ahora sí voy a poder descansar. Se pone cómodo, cierra sus ojos y dice, voy a dormirme ahorita, qué rico. Y empezó a dormitar. Cuando de repente se tuvo que despertar porque los niños pasaron corriendo, gritando, y fueron a moverle la revista a los viejitos y regresaban y después volvían con el papá y hacían bulla y gritaban. Y entonces él empezó a desesperarse y dijo, pero qué barbaridad. Sí. Bueno, claro, esto es público y ni modo, pues las personas pueden hacer lo que quieran, pero no, hombre, qué falta de educación. Y el marido que no hace nada, pues el papá, ahí está echadote. No, ¿qué le pasa? Dice, no reacciona, no lo educaron, qué mal, hombre. Y los pobres ancianitos allá, ya se preocupados ahí porque los están molestando, le están perturbando la paz. No, alguien tiene que hablar con este señor. Y al final de cuentas se decidió y se levantó y fue a hablar con el señor. Le dijo, mire señor, perdone, pero si nadie se lo ha dicho, yo se lo voy a decir. Usted como padre está mal. Y la verdad es que debe de tener a sus hijos, téngalos tranquilitos aquí. Sí, esto es un servicio público, pero no, tampoco, para que usted se mande. Están molestando a los ancianitos, están aquí molestando. Bueno, dice, el Señor le dijo, con toda la humildad le dijo, sí señor, perdone. Tiene usted toda la razón. ¿Verdad que sí? Le dijo, sí la tiene.
discúlpeme. Solo déjeme mencionarle algo. Son mis hijos. Y ahorita venimos de enterrar a su mamá. Yo no puedo impedir que jueguen y griten y retosen. Perdóneme. Se quedó callado. Así como se quedaste vos y las personas que nos están viendo. Metemos la pata. Nos equivocamos grandemente. Porque nos creemos poseedores de la verdad. Porque creemos que lo que hemos recibido de conocimiento en función de todo lo que hemos aprendido nos da la autoridad para saber qué es lo que está sucediendo. Este consultor se tuvo que tragar hasta la lengua y regresó como pollo comprado. Se quedó sentadito, no podía hablar de la vergüenza. Y se puso a pensar, ¿y qué iba yo a saber lo que le había sucedido a esta persona? Está bonita la enseñanza. Vamos a tener que hacer un pequeño corte y en el próximo vamos a hablar sobre la madurez cristiana para cambiar un poquito en el tema. En un ratito regresamos. Amigos, seguimos aquí en su programa Familias Contracorriente. En el segmento anterior, pues Carlos nos daba una explicación de lo que es la madurez humana y con algunos ejemplos para que podamos como que ir entendiendo y podamos hacer realmente un examen de conciencia de que si realmente tenemos esa madurez, aunque seamos gente adulta, nos cuesta muchas veces aceptar lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y creo que también para ir por ser el último segmento, creo que también la madurez cristiana, Carlos, aquí tiene un factor importante. Muy importante. Y ahí es donde viene ya, digamos, como que la conclusión de esta introducción. Ya reconociendo que yo necesito madurar, porque me equivoco cuando creo que mi forma de pensar es la forma de pensar que Jesús quiere que yo tenga, me equivoco. ¿Por qué me equivoco? Y te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que existen, para que los barcos no se encallen en la costa, existen los faros. Y entonces los faros son esas edificaciones que tienen una gran luz y que se colocan en un lugar estratégico donde los capitanes de los barcos puedan verla, aunque haya neblina, lluvia, etcétera, o sea de noche, y que utilizando esa dirección que da el faro, no encallen, ¿verdad? O en la arena o los arrecifes o no se hunda el barco y lleguen a un puerto seguro. Entonces, en la vida espiritual, el faro es el Señor y la luz es el Espíritu Santo que nos está guiando para que no nos hundamos en la vida. Pero hemos visto en los ejemplos que expresamos de que el alcohólico no vio el faro, ¿verdad? Ya no lo vio. La mujer que ya acordó de que todos son mentirosos dejó de ver el faro, porque no tiene una relación, cómo relacionar su manera de pensar, que ya ha aceptado como cierta, con otra manera de pensar. Entonces hay que volverse al faro. Por eso que Jesús nos invita a seguirlo. Porque en el seguimiento, entonces el Señor, siendo el faro, nos va a dar la luz del Espíritu Santo y nos dice, miren, te voy a dar la fe, te voy a dar la esperanza, te voy a dar la caridad, te voy a dar la humildad, la obediencia, la pureza, la castidad. Y todas estas virtudes lindas y maravillosas que son dones de Dios, es la luz que nos ilumina en el camino. Y donde yo ya puedo discernir, por ejemplo, con la humildad. Se necesita humildad para aceptar la voluntad de Dios. Se necesita humildad para madurar y aceptar que yo estoy equivocado en manera de pensar. O hay muchos que nos están viendo y dirán, este Carlos lo que está hablando, eso no es cierto. Bueno, pues yo lo invito a que usted se cuestione, porque aquí lo que hay que buscar es el cuestionamiento. Pero no a la luz de lo que dice Carlos, sino que a la luz de lo que dice Jesús.
porque por eso somos cristianos, por eso seguimos a Jesús, y Jesús es nuestro maestro. ¿Qué dice Jesús? Y Jesús me dice de la humildad. El padre Cantalamessa, que es el predicador ahí, pontificio, que predica ahora ahí al Papa Francisco y a sus obispos en los retiros de Cuaresma, etc., tiene una expresión maravillosa acerca de la humildad que a mí me ha quedado grabada y me dice mucho. Dice que la humildad, que para que nosotros reconozcamos qué es la humildad en nosotros, dice que nosotros nos creemos una nada soberbia. Que eso nos creemos. Somos una nada soberbia. El faro del Espíritu Santo, a través de esta enseñanza, nos está enseñando a todos los que estamos aquí escuchando, que nosotros somos nada, pero nos creemos mucho. Y no solo nos creemos, soberbios. Y este macho no me mueve. Así pienso yo, ¿y qué? Y yo seguiré chupando. Y yo seguiré peleando. Y yo seguiré cobrándomela. Y yo me seguiré vengando, ¿verdad? Y yo seguiré dando ese ejemplo a mis hijos, ese ejemplo a mi esposa, ese ejemplo a mis amigos. Yo soy así. Ese nada soberbia, lo que necesita es la humildad, el abajarse, el decir: Señor, ante ti, Jesús, que me amas, que eres pureza y santidad, yo no soy nada. Yo no soy nada. ¿Y mi voluntad qué puede? Nada tampoco. ¿A dónde me ha llevado mi voluntad? La voluntad del alcohólico, ¿a dónde lo lleva? A la cantina, a perder sus bienes, a perder su familia, pero a eso lo llevó. Ahora, se encuentra con Jesús y Jesús le dice: ¿ya te equivocaste? ¿Ya te diste cuenta que te equivocaste, que ese no era el camino correcto? Retoma el camino en la humildad. Sé humilde y manso de corazón como yo. Acepta la voluntad de Dios en tu vida. Madura ya, madura. Esa madurez tiene 3 etapas. Y ahorita vamos a ver las 3 etapas. Son como 3 escalones, como los escalones que vemos aquí. El primer escalón es la dependencia. Y en la dependencia es aquel pensamiento en el cual yo no asumo la responsabilidad de los actos y del resultado de mis actos, los hechos que he provocado, sino que siempre estoy culpando a otra persona. La dependencia se manifiesta en que yo no me hago responsable, sino que hago responsable a otro. ¿Cómo podemos saber si un niño está siendo todavía dependiente? Dice: mi mamá no me da la pacha, ¿verdad? ¿A quién le echó la culpa? A la mamá. Pero es un niño. El niño tiene que aprender, no sabe cómo hacerse la pacha. Ahora tenemos un joven que dice: mi mamá es la que tiene la culpa de que yo no estudie. No es eso. La mamá quiere que estudie, él es el haragán que no quiere estudiar. Viene el esposo: mi mujer es la que tiene la culpa, ¿verdad? Como no me trata bien, por eso me voy a la calle. Y le echa la culpa a la mujer. En el trabajo mi jefe no me quiere, no me trata bien, no me quiere, me lleva mal. Yo no sé, yo creo que me voy a retirar porque me va a despedir. Y le echa la culpa al jefe. Entonces, eso no quiere decir que eran situaciones en las que sí haya una influencia de estas personas. A lo que me refiero es la actitud de la persona que continuamente está echándole la culpa al otro y nunca asume su responsabilidad. Ese es un dependiente, y el que me escucha es un inmaduro. Inmadura. Si se está quedando en la superficialidad de las relaciones. Ay, fíjate, yo vi a la hermana aquella, pero no me saludó hoy. Ay, inmadura. Ay, que yo, mire hermano, pues usted puede venir a servir ahora que necesitamos un lector. No, es que yo tengo mucho que hacer. Inmaduro. Mire que necesitamos aquí una persona que vaya a liderar a estos muchachos y los lleve a un encuentro, de un retiro personal. No, yo no. Eso sí, yo de patojos, nada. Inmaduro. Y así hay miles de ejemplos de una inmadurez. Y la inmadurez la vivimos cuando nosotros, y esa es la pregunta ahorita en cuanto a madurez espiritual, ¿yo le echo la culpa a Dios de mis problemas? ¿Yo culpo a Jesús, a la iglesia, a los sacerdotes, al Papa,
de lo que a mí me sucede? Ya es hora de asumir uno la responsabilidad. Ya es hora. Despierta. Despierta en tu conciencia a través de esta enseñanza y madura. Ya deja de actuar como una niña malcriada o un niño malcriado. Una mamá llegó conmigo, fíjate, de 70 años y me dice: Carlitos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hazme la pregunta, ¿verdad? Pero yo te voy a responder con verdad. Le dije: no te vayas a asustar, pero te voy a decir la verdad. Ay, no, eso es lo que yo necesito, me dijo. Mira, fíjate que mi hijo, no hay modo que me diga que me ama. Mi hijito, mi nene, no me dice que me ama. Ay, mi hija, le dije: ¿y cuántos años tiene tu hijito? 54 años. Ay, madre, le digo yo: mira, si en 54 años no has sido capaz de enseñarle a él que te ame, pues agárralo de la oreja y dile: ahorita me dice que me ama. Y toma el control y ya deja de estar dependiendo de pedirle una limosna a tu hijo de que te ame y de echarle la culpa de que no te ama. Enséñale a amar. Ámalo tú. Eso es lo que tienes que hacer, y eso es lo que tenemos que hacer con Jesús. Amar a Jesús. Ya deja de estar lloriqueando, ya deja de estar buscando excusas para no hacer las cosas y para no aceptar la vida que Jesús te está ofreciendo. Jesús te llama porque te ama y Él quiere que tú lo ames y lo sigas con madurez. Ya dejar de echarle la culpa a medio mundo, asumir uno la responsabilidad, porque yo también tengo las consecuencias de mis malos hechos. Y las tengo que asumir. El alcohólico que se convierte tiene que asumir eso con madurez. Si no, va a seguir echándole la culpa al licor. ¿Y acaso el licor solito se mueve, pues, y se lo mete uno en la boca? ¿Verdad? Es la persona la que toma esa decisión. Así como tomó la decisión para tomar, así tiene que tomar la decisión para dejar de tomar. El segundo escalón es cuando ya nosotros nos damos cuenta en la conciencia de que eso no es ser maduro. Y entonces yo vengo y asumo mi madurez y digo: bueno, yo soy responsable de lo que yo hago y yo soy responsable de lo que tengo que hacer para lograr algo que yo quiero lograr. No dependo de otras personas para tomar esa decisión personal. Me voy a ayudar de otras personas, pero yo soy el que tengo que hacerlo. Entonces hay una persona que no tiene trabajo, ¿verdad? Hayan llegado conmigo a mi oficina y me dicen: mira, es que no hay modo que consiga trabajo. ¿Y qué has hecho? He enviado un montón de currículums. ¿Y qué más? Pues eso. ¿Y qué estás esperando? Esperando que me respondan. Entonces no estás buscando trabajo. El trabajo que tenés ahora es buscar trabajo, pero nadie quiere buscar trabajo porque es un trabajo y quieren trabajar porque son inmaduros, porque todavía no han asumido la responsabilidad de su vida. No es lo mismo que te diga una persona: mire, yo ando buscando trabajo, necesito trabajar y voy a seguir luchando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Deme ideas, y a mí no se me ocurren, deme ideas, ayúdeme. ¿Qué tengo que leer? ¿Cómo puedo hacer mi currículum? ¿A dónde lo tengo que enviar? ¿Qué tengo que estudiar? Y entonces uno puede ayudar a esa persona porque ella asumió su responsabilidad. A esa persona sí la puedes recomendar. A la persona que está ahí, que quiere trabajar pero no quiere, ¿cómo lo vas a recomendar? No se puede. Entonces lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Jesús nos llama, pero espera que nosotros lleguemos a esa madurez y nos tiene paciencia. Pero ya hoy, a muchos de los que están escuchando este programa, ya llegó el momento de tomar esa decisión personal y asumir la madurez que Dios quiere que tengas. Es el momento ahora. Ya deja de lloriquear y dar excusas de por qué las cosas no se pueden hacer. Asume tu vida, asume la iniciativa para hacer que las cosas sucedan. Y ya deja de lloriquear. Ponte en acción, porque Jesús te ama. Y tú amas a Jesús, hazlo todo por amor, todo te va a ir bien. Y el último peldaño es la interdependencia, donde la madurez ya es la de nosotros. Entonces tú dices: me ha llevado a mí muchos años madurar, 30 años llegar a esta madurez. Y a mí también me ha gustado mi tiempecito. Pero ahora, ¿qué pasa? Que en la madurez que cada uno de nosotros tenemos, humana y espiritual, nos ponemos de acuerdo para, a través de este programa, beneficiar a otros. Y provocamos una sinergia. Esa es la interdependencia que se logra cuando dos personas adultas se ponen de acuerdo con un solo fin. Esa es la iglesia.
Esa es la iglesia. Cuando uno o dos personas se ponen de acuerdo para presentar a Cristo, para evangelizar, para llevar un mensaje de voluntad, según la voluntad de Dios, de madurez, asumiendo mi responsabilidad y tomando la iniciativa para que todo suceda, y en la conciencia de ser amados por Dios, y con ese amor ir a amar a los demás. Yo te quería comentar, porque digamos, yo te decía lo de la madurez, porque yo entendí que ser un verdadero cristiano es hacer una vida cristiana. Y una vida cristiana es aceptar todo, como decís, todo lo que está en la Biblia, porque es palabra de Dios. Pero nos cuesta llegar a ese momento de decir, todo es todo, no es solo voy a hacer una parte de lo que me conviene. Y llegar a ese momento cuesta. Porque cuando estás sin trabajo, que tenés necesidades económicas, que sentís que tu matrimonio está fallando, rápido tiramos la toalla cuando nos hace falta esa vida cristiana, ese compromiso. Para eso está el faro. Y el cristiano tiene que ser cristiano en todo momento, no solo en las buenas, que eso es lo que nos pasa. Y al final nos convertimos en católicos de nombre. Ya ni siquiera de misa del domingo, sino que decimos ser católicos, pero no practicamos ese amor del que nos hablaste en el programa anterior. Sí, y es que mira, tiene relación en lo que hemos hablado, ¿verdad? Todo comienza con que yo acepte la voluntad de Dios en mi vida, porque me ama. Ahí comienza todo. Si yo no acepto eso, no tengo ni madurez, ni voy a profundizar en mi conciencia. Yo tengo que aceptar que la voluntad de Dios se haga en mi vida, porque Él me ama. Porque ahí estoy aceptando en lo que yo creo. Yo creo que Dios me ama. Yo creo que Dios me va a proteger. Yo creo que Dios me va a proveer. No tengo ahorita. He perdido mi trabajo, mi matrimonio, etcétera, mi salud. Pero el Señor yo estoy con Él. Él me va a proveer. Él me lo ha dicho. El Señor es mi pastor, nada me falta. Yo creo eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Ahí está. Ahí es donde viene ya la respuesta espiritual de uno. Entonces dicen, bueno, ¿qué me dice Jesús? ¿Cómo me enseña Jesús a superar estos problemas? Ahí entonces ya empezamos a caminar con Jesús y nos dice, hay que orar. Y creo que esa madurez la vamos a entender en el camino, porque a mí me ha pasado un par de veces que he tenido la misma lectura en dos circunstancias diferentes, y aunque es la misma letra, el mismo párrafo, tu entendimiento es diferente. El Espíritu Santo. Y todo va a depender de tu nivel de conciencia. La palabra de Dios que vos leías hace 10 años ya no es lo mismo que como la interpretas ahora. Sí. Bueno, lastimosamente vamos a tener que hacer un pequeño corte para venir ya con las conclusiones. Espero que les haya sido interesante este programa. En un momento regresamos. Amigos, ya estamos entrando a la parte de las conclusiones, ya en el último segmento. Creo que Carlos nos ha dado una muy buena explicación de lo que es la madurez humana y la madurez religiosa o espiritual. Carlos, ya resumiendo un par de minutos, ¿cómo podríamos motivar a la gente o qué podemos decirle para que realmente busque esa madurez o saber en qué nivel estamos? Gracias Alejandro. Mira, en la oración inicial mencioné que le pedimos al Espíritu Santo que sanara heridas internas de cada uno de nosotros, porque cuando se trata este tema en profundidad, nos damos cuenta de que nuestra manera de pensar anda bateando. Que hemos estado muy seguros en esa manera de pensar, pero cuando nos cuestionamos, nos dejamos interpelar por el Espíritu Santo en las virtudes, nos damos cuenta que nuestro pensamiento no está orientado hacia ese faro que es Jesús. Y eso duele, darse cuenta de eso duele, pero es parte del programa del Señor. Que Él quiere que los que están escuchando y los que estamos participando recapacitemos. Bien me decías que qué pasaría si nos hicieran, ahorita Jesús nos pasara un test y nos dijera, bueno, van a llegar conmigo hoy
y les voy a evaluar en su voluntad, en su madurez y en su conciencia, ¿verdad? Entonces, es un buen ejemplo de asumir uno, decir uno, ¿cómo estoy hoy, verdad? No nos está llevando el Señor, pero ya nos está diciendo, necesito que tú recapacites y que ya actúes voluntariamente, en tu voluntad. Asume la voluntad de Dios en tu vida, con toda la confianza, porque sabes que Dios te ama y que todo va a salir, todo es para tu bien, todo va a estar bien. Asume también, aunque no sepas cómo, ahí viene la fe, asume con fe esa madurez también, la madurez de hacerte cargo ya de tu vida y decir, bueno, yo soy una jovencita que vive en su casa y que me han mantenido mis padres, me han dado estudio, ya es hora de salir a trabajar, ya es hora de tener una independencia económica. Es una señora que está con el esposo, nunca ha trabajado, pero desea trabajar, trabaje, busque trabajo, haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Pida ayuda, pida consejo, muévase, ¿verdad? Haga que las cosas sucedan. Un jovencito que está a medias, que no sabe que si estudia, no estudia, estudia, prepárate, lánzate. Una persona que quiere iniciar su negocio, dale, pero prepárate, estudia cómo se debe hacer, cuál es la mejor manera. Entonces, en ese camino de vida, nosotros lo recorremos como un pianista que entrena, ¿verdad? Pero al principio se equivoca, todos nos equivocamos y aún todos los que estamos aquí nos vamos equivocando, pero hay que seguir entrenando hasta que el pianista venga y nos dé su mejor concierto. El concierto que nosotros tenemos que dar a la vida y a nuestra familia, a nosotros mismos, es el concierto del Evangelio, el concierto de las virtudes, el concierto de la plenitud de nuestro potencial. Todos nosotros tenemos un potencial que nos ha dado Dios y la plenitud es ser santos. Así que nuestra meta espiritual para manifestar voluntad, madurez y conciencia es buscar la santidad, haciéndome responsable y haciendo que eso suceda con la ayuda de los demás. Ok. Carlos, gracias por acompañarnos esta semana. Lastimosamente el tiempo se hace corto y llegamos al final del programa. Solo quiero recordarles a ustedes que tenemos la página de Facebook, Familias Contracorriente. Si usted quiere volver a ver este programa, nos puede ver en el canal de YouTube, Familias Contracorriente, y también en Instagram como Familias-Contracorriente. Así que gracias por su atención esta semana y los esperamos la próxima semana.